Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo 34 del libro de Job y continúa hablando Eliú. Recuerda que su discurso inició en el capítulo 33, pero su diálogo comienza en el 32, donde hace la introducción a este discurso que ahora continúa hablando en el capítulo 34. Y en este capítulo pretende justificar a Dios. Que Dios todo lo que está haciendo en ese momento es porque Él es autónomo, porque Él es soberano, porque Él es poderoso. Está teniendo razón en cuanto a la autoridad, en cuanto a la autonomía y el poder de Dios. En esto tiene razón. Dice cosas muy buenas acerca de Dios, pero se está equivocando en la forma de interpretar la angustia, la enfermedad y el problema que está pasando Job. Y le pasa lo mismo que a Zofar, Bildad y Elifaz. Ellos interpretan, aunque tienen buenos conceptos acerca de Dios, dicen cosas muy reales. Otras están demasiado extremistas, pero dicen cosas muy reales. Sin embargo, se equivocan al culpar a Job de la enfermedad y del problema que tiene, que él por sus pecados está siendo así. Azotado, golpeado por Dios. En esto se equivocan. Dios es soberano, Dios es poderoso, Dios es omnipotente, eso es cierto, Dios todo lo puede, pero no podemos decir que las enfermedades, que las crisis y los problemas que a nosotros nos pasan es porque Dios los pone en nuestra vida. Querido hermano, esto es importante que nosotros lo tengamos claro. El mal, el sufrimiento no fue creado por Dios. Todo lo que hace Dios es bueno, agradable y perfecto. Pero estamos en un mundo de maldad y el enemigo ha azotado al ser humano. Mira lo que estaba pasando con Job. Era Satanás quien estaba haciendo esta maldad. Era Satanás quien estaba acosando a Job. Dios solamente permitió porque sabía que Job saldría victorioso de esta prueba. Pero los amigos interpretan mal y entonces culpan primero a Dios, que es Dios quien está poniendo esto a Job, y segundo, culpan a Job de su pecado. Por eso te invito a leer este capítulo para que comprendas muchas cosas y entonces trates de cambiar tu mentalidad y de dejar de culpar a Dios por el sufrimiento del ser humano. El versículo 1 dice la palabra del Señor, Job 34:1. Además, Eliú dijo, versículo 2, oíd sabios mis palabras y vosotros doctos, estadme atentos. Al parecer, no solamente estaban los amigos de Job allí, Elifaz, Bildad y Zofar y Eliú, sino que habían otras personas reconocidas que habían venido a escuchar los diálogos y estaban allí pendientes. Así que a esas personas Eliú las llama para hablarles a ellos, versículo 3, porque el oído prueba las palabras, dice, como el paladar gusta lo que uno come. Escojamos para nosotros el juicio, conozcamos entre nosotros cuál sea lo bueno. Y ahora, a partir del versículo 5 al versículo 9, Eliú empieza a citar a Job, todo lo que Job o algunas cosas que Job había mencionado que a él le parecieron exageradas, que a él le molestaron y no le gustaron. Entonces ahora usa esas palabras mencionadas por Job para venir a atacarlo. Y después de mencionar algunas palabras de estas que Job había dicho, ahora el versículo 7, nótese bien lo que dice. ¿Qué hombre hay como Job que bebe el escarnio como agua y va en compañía con los que hacen iniquidad y anda con los hombres malos? A Eliú le resulta difícil encontrar palabras con que expresar su enorme desprecio por la impiedad de Job. ¿Te das cuenta, querido hermano, cómo culpan a un hombre que está pasando angustia? Cómo se reúnen alrededor de él para ser escarnecedores porque lo están despedazando poco a poco. La paciencia de Job era demasiado grande. Primero tener que soportar la prueba tan inmensa que le llegó, la pérdida de sus hijos, la pérdida de sus bienes materiales, la pérdida de su salud y ahora sus amigos atacándole. Ninguno vino a consolarlo o tratar de apaciguar la angustia y el dolor que estaba viviendo Job. Ninguno lo hizo. Solamente estaban haciendo más grande la prueba. Eran agentes de Satanás. Esos amigos
a los cuales él esperaba que lo consolaran, que lo apoyaran, que lo animaran, porque necesitaba un apoyo amigo. Job tenía mucha confianza en Dios, claro que sí. Job estaba muy aferrado a Dios, claro que sí, por supuesto, pero necesitaba el apoyo humano. Por más consagrado que sea una persona, por más entregado que esté a Dios, siempre necesitamos el apoyo del ser humano, querido amigo. Por eso, tú eres un amigo de una persona, debes ser un apoyo para esa persona en momentos de aflicción. En vez de reunirte para criticar, para condenar, para acusar, para juzgar a esa persona, sé un apoyo. Sé una mano ayudadora. Si la persona se ha equivocado, entonces con toda paciencia, dice Pablo, con toda paciencia y doctrina, entonces hazle ver el error en el cual está y ayúdale a corregir ese error. Esto debían haberlo entendido estos amigos de Job. Bastante grande era la prueba de Job, como para que ellos vinieran a oprimirlo más, a ponerle más pruebas. Al parecer, estos hombres tenían envidia de Job. Antes de esta enfermedad ya tenían envidia de él, de su prosperidad, de todo lo que era. Sentían envidia y entonces aprovecharon esta ocasión para derramar toda esa envidia que tenían y ahora venían a humillar a Job. Y así lo hicieron, estaban humillándolo de manera terrible. El error más grande que cometió Job fue abrir su boca y tratar de excusarse y empezar a dialogar con ellos. Si Job se queda callado, sus amigos no tienen nada que decir. Por eso, querido hermano, cuando estés pasando una prueba, es mejor que guardes silencio, que calles y esperes en Jehová. Si tienes que hablarle a una persona, porque como te decía, nosotros necesitamos el apoyo del ser humano, sin embargo, debemos hablar con personas de confianza, con personas a las cuales podremos abrirle el corazón y sabremos que esa persona nos podrá consolar y no empezará a chismear y a divulgar nuestro problema a muchas personas, porque allí el problema y la angustia se acrecentan más. Y sigue diciendo muchas cosas más allí Eliú. Versículo 15, mira lo que dice: toda carne perecería juntamente y el hombre volvería al polvo. Aquí está hablando acerca de Dios y colocándole la soberanía a Dios. Eliú hace notar el poder soberano de Dios, con el cual podría destruir al hombre en un momento si así lo quisiera. Esto es cierto, claro que sí, tenía razón. Dios es omnipotente, es poderoso, tiene razón, pero está malinterpretando porque no es Dios quien está poniendo esto en Job. Él dice también, el hombre no es dueño de su vida. Opina que por ser un soberano tal, Dios se reserva el derecho de afligir a sus criaturas si le parece bien. Está diciendo cosas correctas, sí, algunas cosas correctas, pero entiende mal, porque Dios no aflige a las personas, jamás. Dios prueba con la intención de pulir a una persona, de perfeccionar cosas buenas que ve en esa persona, pero no aflige, no hace sufrir. Dios no tortura a sus hijos, jamás. Dios no actúa de esa manera, pero este hombre lo está viendo así. El versículo 24 dice: Él quebrantará a los fuertes sin indagación y hará estar a otros en su lugar. Dios no necesita hacer una prolongada investigación de la vida de los impíos. Los ve al instante, conoce toda su conducta y puede juzgarlos sin demora, es lo que está diciendo este hombre. De hecho, aquí también expresa algo que a mí me llama la atención en el versículo 21, porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. Interesante, Dios ve todos los pasos del ser humano. Apocalipsis capítulo 2 también lo expresa, del versículo 8 al 10, dice: yo conozco tus obras. Dios nos ve, querido hermano. No importa lo que tú estés pasando, pienses que nadie está pendiente de tu vida, sientes que estás abandonado, tú debes entender, querido amigo, querido hermano, que Dios está pendiente de tus pasos. Dios te conoce, Dios sabe lo que te está pasando, Dios está ahí. Salmos 34:15 dice: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. El dolor que estés experimentando, el sufrimiento, la angustia que estés soportando en este momento, Dios la ve. Dios está ahí pendiente, dispuesto a que tú lo busques y pidas su ayuda. Y Él vendrá en tu auxilio, Él vendrá a ayudarte. Esto era lo que debía haber interpretado o lo que debió haber mencionado Eliú. Pero él dice esto
para indicar que Dios no necesita hacer una prolongada investigación de la vida de los impíos, que Él conoce su conducta y puede juzgarlos y puede oprimirlos. Por eso Job se está excusando. O sea, lo que Él intenta decirle a Job es: ¿por qué te excusas? ¿Por qué hablas? Quédate callado. Si Dios te está oprimiendo es porque tú tienes pecados. Dios no se equivoca. Dios es soberano sobre todo el universo. Él tiene el dominio, tiene la autoridad, tiene el poder sobre todo. Cuando Él actúa no necesita pedir permiso. En esto tiene razón Eliú, pero se está equivocando en la interpretación de la angustia y el problema de Job, porque igual que sus amigos, culpan a Job de pecado, de soberbia y de muchas cosas, de impío, de iniquidad. Y después de decir muchas cosas más, el versículo 35 va terminando su discurso, o por lo menos el capítulo 34 va terminando lo que dice aquí en el capítulo 34, porque el discurso de él continúa en el capítulo 35 y 36. Pero el versículo 35 dice, bueno, desde el 34, mira lo que dice: los hombres inteligentes dirán conmigo, y el hombre sabio que me oiga, que Job no habla con sabiduría y que sus palabras no son con entendimiento. Deseo yo que Job sea aprobado ampliamente a causa de sus respuestas semejantes a las de hombres inicuos. ¡Qué terrible situación! Y aquí Eliú, con esto que dice en el versículo 34, 35 y 36 y el 37 dice: porque a su pecado añadió rebeldía, bate palmas contra nosotros y contra Dios multiplica las palabras. Eliú está tratando de humillar a Job, recordándole cómo lo consideran los sabios. Los sabios lo consideran a él un inicuo, un pecador, un perverso, un impío. Has pecado, y esta enfermedad que tienes y toda esta angustia no es por capricho de Dios, es porque tú eres un pecador y Él te está oprimiendo para que tú reconozcas tu pecado. Qué terrible situación y qué malos amigos. Querido hermano, una vez más te digo: evita hablar palabra de condenación y de juicio a una persona que necesita una palabra de esperanza. Nosotros somos canales de salvación, somos agentes de luz. Primera de Pedro 2:9, el apóstol dice lo que es nuestra misión: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y ahora nos recuerda lo que nosotros éramos, versículo 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Y nos recuerda esto el apóstol Pedro, para que tú y yo entendamos que así como esa persona a la cual estás juzgando y estás criticando y estás señalando porque tal vez es borracho, porque tal vez es drogadicto, porque tal vez tiene un pecado, es homosexual, es lesbiana o tiene algún pecado y tú estás juzgándola, entonces Pedro te recuerda que tú, aunque no cometías esos pecados, pero también estabas sin misericordia, también estabas en pecado, también no hacías parte del pueblo de Dios. Pero hoy día haces parte del pueblo de Dios, no para juzgar, señalar y criticar a los pecadores, sino para rescatarlos de las tinieblas a la luz admirable. Esto es lo que nosotros debemos hacer. Pero cuando tú te pones a juzgar a las personas por sus pecados, estás haciendo lo mismo que los amigos de Job. Te estás convirtiendo en agente de Satanás, porque este es el trabajo de Satanás. Él es el acusador de nuestros hermanos, dijo Jesús. Así que, querido hermano, conviértete en un canal de salvación. Conviértete en un canal de esperanza para muchas personas que están sin esperanzas. Y Dios entonces te dirigirá tus pasos, tus palabras, para que puedas sacar a muchas personas de las tinieblas a la luz admirable de Cristo Jesús. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 34 del libro de Job. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!